Gracias al humor, Miguel de Cervantes convirtió en amorío, escarceo y aventura el eterno conflicto entre comedia y tragedia, pues como leemos en el Quijote, la buena ironía lo deja a uno alegre con las burlas, enseñado con las veras, admirado de los sucesos, discreto con las razones, advertido con los embustes, sagaz con los ejemplos, airado contra el vicio y enamorado de la virtud. Los dos grandes clásicos de la literatura en español, Miguel de Cervantes y Jorge Luis Borges, fueron extraordinarios humoristas y por eso quiero celebrar a los escritores de habla hispana que nos enseñaron a reírnos de nosotros mismos cuando descubrieron que el hombre nace aburrido, pero la sociedad lo divierte. El argentino Manuel Puig no solo escribió portentosas novelas consteladas de diálogos memorables, personajes fascinantes, escenarios inéditos, tramas impúdicas y títulos glamurosos, sino que introdujo un punto de vista nuevo en una narrativa latinoamericana liderada por los machos alfa del boom latinoamericano, a quienes se les atragantó la festiva y desembosada homosexualidad de Manuel Puig, cuya valentía e irreverencia supuso la dramática conquista de un territorio literario que no existía en lengua española, pero que hoy otorga cartas de ciudad gracias a otros continuadores de Manuel Puig, como Reinaldo Arenas, Pedro Lemebel o Eduardo Mendicuti. Manuel Puig debió haber ganado el Biblioteca Breve con La traición de Rita Hayworth, aunque saboreó el éxito gracias a Boquitas Pintadas. Recibió amenazas de muerte por The Buenos Aires Affairs y se consagró en todo el mundo con El beso de la mujer araña, novela que triunfó en el teatro y que en el cine arrasó en Cannes, los Globos de Oro y los Oscars de Hollywood, aunque en América Latina fue mal vista por los gobiernos de las derechas y peor recibida por los críticos de las izquierdas, pues muy pocos admitieron la relación que surgió entre la loca y el revolucionario dentro de la celda que compartían en la cárcel. Las últimas novelas de Manuel Puig, Pubis Angelical, Maldición eterna a quien lea estas páginas, Sangre de amor correspondido y Cae la noche tropical, fueron escritas entre Brasil, Estados Unidos, Italia y México, mientras colaboraba como guionista para distintos cineastas europeos y norteamericanos. Ninguneado por escritores de toda América Latina, Manuel Puig jamás perdió el sentido del humor y así llamó a Borges esa vieja malvada. De García Márquez dijo que era bella, pero con las patas cortas. A Vargas Llosa lo despachó con un tan disciplinada y aburrida. Onetti le parecía tan triste. Cortázar se le antojó bella, pero fría y remota. Y sobre Sábato anotó temperamental y enferma. Porque Puig vivía en un universo femenino donde todo el mundo era mujer y todas las relaciones eran de mujer a mujer. Por lo tanto, Manuel Puig también se adelantó al lenguaje inclusivo. El verdadero conflicto de la literatura en español no es entre comedia y tragedia, sino entre amor propio y vergüenza ajena. Dos expresiones muy difíciles de traducir. El humor es un alambre tendido entre ambos conceptos y el Quijote fue el primero que lo atravesó airoso, demostrando que su tragedia tenía un punto de comedia. Soy Fernando Iwasaki de Loyola Praxis Mundi para el Instituto Cervantes y todos los hispanohablantes que nacieron en otras lenguas, en la Mancha extraterritorial.